Ante todo, un cordial saludo. Yo soy el cadete de segundo año Leal y yo, junto a mis compañeros, vamos a darles una breve introducción a lo que son los sistemas de propulsión marinos. Antes de indagar más a fondo en el tema, debemos aclarar qué es un sistema de propulsión. Un sistema de propulsión, también denominado tren motriz, no es más que aquel sistema que utiliza cualquier vehículo para generar su desplazamiento o movimiento. Este engloba diferentes partes, que van desde el motor, sistema de transmisión y de transmisión. En el buque, o en el ámbito marítimo específicamente, este sistema comprende desde la máquina principal hasta la hélice, incluyendo a los sistemas engranajes reductores que hay entre estos dos. El sistema de propulsión es una de las tantas partes que componen el sistema complejo que es un buque. Pues, mediante el empuje generado por este sistema, el buque puede desplazarse o moverse. Cabe destacar que este es también uno de los puntos más claves y determinantes en la planeación del diseño de un navío o embarcación. Pues, dependiendo de las características que va a poseer y de la tarea que va a realizar, le convendría elegir entre uno u otro sistema de propulsión. Continuando con el desarrollo del tema, plantearíamos la siguiente pregunta: ¿cómo se impulsa un buque? Debemos aclarar que un buque se impulsa por medio de elementos, tales como son ruedas de paletas o hélices, los cuales imparten la velocidad y el movimiento de la embarcación a una columna de agua en dirección opuesta a la que lleve el movimiento del navío. Esto se logra gracias a una fuerza denominada fuerza de reacción, la cual se desarrolla en contra de los elementos de velocidad del buque, llamándose estos ruedas de paletas o hélices, dependiendo del caso. Posteriormente, el empuje generado por estos elementos será transmitido a la embarcación por medio del eje principal, gracias a la presión que se desarrolla en el proceso. Y de esta manera es que un buque logra desplazarse. Todo sistema de propulsión necesita de un generador de potencia, siendo el motor de tipo diésel uno de los preferidos en el ámbito marítimo. Este tipo de motor fue creado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, basando su funcionamiento en la compresión y en la propiedad que tiene el aire de elevar su temperatura cuando es comprimido. El funcionamiento o ciclo diésel se basa en que el combustible es atomizado o pulverizado cuando entra en la cámara de combustión del cilindro y explota o combustiona gracias a la compresión que le genera el pistón al aire que hay dentro de esa cámara, generando un punto de ignición y posterior explosión de combustible. En el ámbito marítimo se aprovechan las grandes ventajas que ofrece este motor, pues al ser o funcionar a base de la compresión, prescinde de un sistema de encendido eléctrico. Eso quiere decir que no necesita ni bujías, ni cables de alta tensión, no necesitas ningún generador eléctrico como es un alternador, ningún acumulador como una batería, y prescinde también de la capa del delmo, que son partes que perjudican la sincronía de funcionamiento cuando se exponen a altos niveles de humedad, como lo tienen el área o el ambiente marino. También tiene la gran ventaja de que, a diferencia de su homónimo que funciona a base de gasolina, posee un rango menor de revoluciones, lo que es aprovechado por ingenieros de diseño naval que lo acoplan directamente a una hélice sin necesidad de sistemas reductores entre los dos extremos del sistema propulsor. En los sistemas de propulsión se toma muy en cuenta la hidrodinámica, la cual es una rama de la hidráulica que estudia el movimiento de los fluidos considerando parámetros como son la presión y velocidad. Esto se considera mucho para determinar qué máquina usar en un navío. Para determinar un sistema de propulsión es calcular la potencia efectiva
la cual se logra por medio del producto entre la resistencia total al avance y la velocidad del buque. También se puede considerar la potencia del motor propulsor, la que es la potencia efectiva entre los rendimientos propulsivos y mecánicos. Y el rendimiento propulsivo se determina por el cociente entre la potencia efectiva y la potencia del motor propulsor. Buenos días, soy Andrés Aguas y les voy a explicar el cálculo de potencia de propulsión. Maquinaria propulsora. ¿Qué es una maquinaria propulsora? Es la potencia del motor principal instalado en un buque, la cual es medida en un banco de pruebas, mediante la aplicación de un par de frenado. Tipos de máquina propulsora. Tenemos la propulsión a vapor, el motor de combustión interna y las turbinas de gas. Propulsión a vapor. La primera máquina a vapor se creó en 1790 por James Watt y fue empleada en un buque en 1825. Fue pionera en cuanto a viajes a grandes escalas. Así como se observa en el diagrama, el funcionamiento de la propulsión a vapor es simple. Consiste en ingresar agua a la caldera, esta sube con el vapor de agua, va a un pistón por medio de tuberías, luego a un condensador, se condensa en agua de nuevo y va a la caldera. Y vuelve a hacer el ciclo. Ahora, para calcular la potencia de propulsión del vapor, necesitamos los siguientes datos de partida. Potencia neta de la caldera, su unidad base en kilowatts y en megawatts. El caudal másico del vapor, su unidad base en kilogramos sobre hora. La temperatura de salida del vapor, en grados centígrados. La presión de salida del vapor va a ser en bares. La temperatura de entrada del agua de la caldera va a ser en grados centígrados. Y la entalpía de salida del vapor de la caldera, que va a ser kilojoules sobre kilogramos. Y la entalpía de entrada del agua a la caldera. Ahora un ejemplo, así como lo ven en la diapositiva, vamos a suponer que nos dan los siguientes datos. La temperatura de salida del vapor, 500 grados. La presión de salida del vapor, 100 bares. La temperatura de entrada del agua a la caldera, 133 grados. Y el caudal másico del vapor, que va a ser 201 kilogramos sobre hora. Ahora, el paso 1. Calculamos la entalpía de salida del vapor. Lo buscamos en la tabla de vapor sobrecalentado. Ya teniendo los datos de la temperatura de salida del vapor, que son 500 grados, y la presión de salida del vapor, que son 100 bares, lo busco en la tabla que está en la diapositiva y nos da un total de 3.375 kJ sobre kilogramo. Ahora, el paso 2. Calculamos la entalpía del agua de la entrada de la caldera. Buscamos con la tabla de agua que está en la diapositiva, ya con el dato que tenemos que son 133 grados, nos da un total de 561 kJ sobre kilogramo. Ahora, el tercer paso es calcular la potencia neta. La potencia neta es igual al flujo másico por la entalpía de salida del vapor menos la entalpía de entrada del agua y nos da 567 kJ sobre hora. Ahora, el cuarto paso, hacemos el cambio de unidades de kilojoule hora a megawatts. Y cambiando la unidad nos da un total de 157 megawatts, que sería la potencia del motor a vapor. Propulsión de motores de combustión interna. Un motor de combustión interna o motor de explosión es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química. Los principales motores de combustión interna son el motor convencional tipo Otto, los motores diésel y el motor Wankel. En los buques, el motor de combustión interna más común es el motor diésel. Motor diésel. Los barcos casi siempre utilizan los motores diésel ya que ofrecen ventajas muy adecuadas al entorno marino, ya que no es como un sistema de un motor a gasolina que tiene distribuidor, no tiene bobina, no tiene cable. Es mucho mejor un motor diésel que un motor a gasolina en el ámbito marino. Historia. El motor diésel fue inventado por el ingeniero Rudolf Diesel en 1892 y fue empleado en 1915 en un buque alemán por primera vez, el motor diésel. Ahora, el cálculo de potencia de un motor diésel es el producto del par multiplicado por el régimen de giro del motor. Ahora, las ventajas y desventajas de un motor diésel es que por lo menos la ventaja es que es un motor muy aguantador, hecho para estar en el buque. Y una desventaja es el ruido que proporciona este motor, son muy ruidosos. Proporción por turbinas de gas. Este sistema de propulsión es más que todo para la aplicación naval por su relación peso-potencia. Cabe nombrar que son máquinas simples sin grandes complejidades a la hora de operar, reparar o inspeccionar. Cálculos de potencia. Necesitamos los siguientes datos. Potencia, temperatura de salida de la turbina, la relación de compresión, temperatura de sitio y el flujo másico. Ahora bien, un ejemplo, como tenemos en la diapositiva, nos dan los siguientes datos. Temperatura de salida de la turbina, 798 Kelvin, la relación de compresión es 10, temperatura del sitio 298 Kelvin, flujo másico 115,6. Y nos piden calcular la potencia. Entonces, paso 1, tenemos que calcular la temperatura de salida del compresor con la siguiente fórmula. La temperatura del sitio por la relación de compresión elevada a la constante, que es 0,28, y nos da 577 Kelvin. Paso 2. Calculamos la salida de la turbina, que es la temperatura de la salida de la turbina en la relación del compresor elevada a la constante, y nos da 1540 Kelvin. Y el tercer paso, calculamos la potencia del compresor, que es el flujo másico por la constante de potencia, por la resta de la temperatura del sitio menos la temperatura de salida del compresor, y nos da menos 32.242 Kelvin. Cuarto paso, se calcula la potencia de la turbina con la misma ecuación anterior.
sustituyendo la temperatura del compresor por las temperaturas de la turbina, y nos da 86.081. Y de último, calculamos las dos potencias y nos da 53.838 watts. Gracias. Mi nombre es Saduma Escorcia y voy a hablar sobre lo que es el diseño de la hélice. ¿Qué es una hélice? La hélice es el elemento técnico unitario más importante de una embarcación. Su diseño y características repercuten directamente en el grado de eficiencia de la utilización del combustible. El mal diseño de las hélices es el factor más frecuente de utilización ineficiente del combustible. Es importante tener en cuenta, como lo mencioné en las diapositivas, que el diseño de la hélice no es nada sencillo, en particular en el caso de las hélices de los arrastreros, para cuyas características técnicas hay que recurrir a personal cualificado y con experiencia. Esa asistencia puede obtenerse ya sea de representaciones locales de fabricantes de hélices y motores o bien en algunos casos de servicios técnicos de programas gubernamentales. ¿Cuál es la función de la hélice? La respuesta parece muy obvia. Una hélice convierte la fuerza que produce el motor en impulso para mover la embarcación en el agua. Al diseñar la hélice es importante garantizar la eficiencia para impulsar la embarcación. El diámetro de la hélice es el factor individual más importante que determina el grado de eficiencia de la hélice. Esta funciona expulsando el agua de la popa de la embarcación para que ésta avance. Desde el punto de vista de la eficiencia, es preferible expulsar de la popa una gran cantidad de agua con un ritmo relativamente lento que expulsar rápidamente un volumen pequeño para conseguir el mismo impulso hacia adelante. Por consiguiente, el diámetro de la hélice siempre debe ser el más grande posible, teniendo en cuenta las características de la embarcación, con la debida distancia entre las palas y el casco, para que pase por la hélice el mayor volumen de agua posible. Revoluciones del eje RPM. Cuanto mayor sea el diámetro de la hélice, menos revoluciones por minuto se necesitarán para absorber la misma fuerza. Por consiguiente, una hélice eficiente no solo debe tener un diámetro más grande posible, sino que también es necesario que las revoluciones del eje sean lentas. Esto se consigue por lo general instalando un dispositivo reductor entre el motor y el eje de la hélice. Cavitación. La cavitación es un problema causado por el mal diseño de la hélice y si bien no incide directamente en el grado de la eficiencia de la utilización del combustible, indica que la selección de la hélice instalada no era la correcta a largo plazo. Los efectos de la cavitación pueden provocar un aumento de consumo de combustible. La cavitación se produce cuando la presión en la cara anterior de las palas de la hélice es tan baja que se forman burbujas de vapor y turbulencias. La única solución para el problema de la cavitación consiste en cambiar la hélice completamente o también se puede examinar la posibilidad de instalar una hélice con más palas o con un diámetro más grande. Número de palas. En general, a una velocidad determinada de rotación del eje RPM, cuanto menos palas tenga una hélice, mejor será. Sin embargo, si tiene menos palas, cada una de ellas soportará una carga mayor. Esto puede causar mucha vibración, sobre todo en una hélice de 2 palas, y contribuir a la cavitación. Cuando el diámetro de la hélice está limitado por un tamaño del vano, quizás sea preferible que el eje gire a menos revoluciones y la fuerza se absorba con un mayor número de palas. En las siguientes diapositivas que estaré dejando por acá también se mostrarán algunos factores que afectan en la eficiencia de la hélice, como lo son el núcleo, la caída, el espacio libre entre la hélice y el casco y vano de la hélice, el estado entre las palas, la rugosidad y daños, incrustaciones. Cabe destacar que el mantenimiento y la limpieza de las palas de la hélice puede aportar beneficios importantes con relativamente poco esfuerzo. Lo primero que se debe hacer a fin de determinar si una hélice instalada es adecuada para la embarcación y para el motor es proceder a la observación y hacernos estas preguntas. ¿Es el rendimiento de la embarcación semejante de otras potencias de diseño similares? Si la respuesta es negativa, es importante que no se saque apresuradamente la conclusión de que la hélice no es adecuada. También se deben considerar otros factores como el estado de la obra viva. La hélice puede ser inadecuada si el motor no alcanza los RPM de diseño y se sobrecarga. Cuando el motor sobrepasa los RPM de diseño, cuando funciona a toda marcha, se sobreacelera y recibe una subcarga de combustible.
y cuando la hélice está sobrecargada y muestra signos de cavitación y erosión superficial. Motores fuera de borda. Las posibilidades de elección de las hélices de los motores fuera de borda son en general más limitadas, por lo que hay menos margen para los errores. En muchos casos, un motor fuera de borda solo se puede vender con una hélice determinada. Por ejemplo, en las comunidades pesqueras de países en desarrollo, en que los motores solo tienen un uso. Sin embargo, si la hélice se daña, puede ser necesario encargar una nueva, y en ese momento se tendría que verificar cuál es la más apropiada para dicha embarcación. Lo importante es que, como en el caso de los motores internos, que el motor alcance las revoluciones por minuto de diseño cuando marcha a toda potencia. Si no las alcanza, se debe considerar la posibilidad de instalar una hélice de paso más corto, y si el motor tiende a sobrecalentarse, se debe considerar una de paso más largo. Arrastreros. En estas embarcaciones, el diseño de las hélices requiere una atención especial, porque funcionan en dos situaciones completamente distintas: el arrastre y la marcha libre. Si es de paso fijo, la hélice no puede funcionar en las condiciones óptimas de diseño, tanto en marcha libre como en el arrastre. Un arrastrero debe tener una hélice optimizada para remolcar. Una hélice de paso variable podría funcionar eficientemente tanto en el arrastre como en la marcha libre. En general, para la pesca no se recomienda el uso de hélices de paso variable si no se puede garantizar un reglaje correcto, ya que un paso incorrecto puede dar fácilmente lugar a un aumento considerable del consumo de combustible. Las toberas. En náutica, una hélice con tobera es un sistema de propulsión marino que está compuesto por una hélice colocada dentro de una tobera rígida. Este diseño aumenta la fuerza de empuje y mejora la eficiencia en comparación con las hélices sin tobera. El diseño hidrodinámico del ducto de la tobera, que posee un perfil alar, posee ciertas ventajas en determinadas condiciones de funcionamiento comparado con las hélices sin tobera. Entre las ventajas se destaca un aumento de la eficiencia a velocidades bajas, menores a 10 nudos, mejor estabilidad del rumbo y menor vulnerabilidad ante las basuras flotantes. Entre las desventajas se puede mencionar una menor eficiencia a velocidades elevadas, mayores a 10 nudos, problemas de estabilidad del curso al navegar en reversa y una mayor cavitación. Las hélices con tobera a veces son utilizadas para reemplazar el timón. Velocidad de rotación de la hélice. Como cada una de las palas de la hélice está unida al eje, el ángulo que determina es fijo y nos indica cómo de rápido avanzará, que tiene que ver con la aceleración, qué distancia recorrerá en cada rotación, que tiene que ver con la velocidad. Tengamos en cuenta que estos efectos son inversamente proporcionales entre sí, es decir, si vamos a tener una gran aceleración, tendremos una velocidad máxima limitada, mientras que si tenemos una velocidad máxima alta, aceleraremos moderadamente. Cuando mayor es el ángulo de las palas, estas agarran una mayor cantidad de agua, debido a que están en paralelo con el cuerpo principal de la hélice. Cuando más agua se empuja hacia atrás, mayor será la distancia que recorrerá el barco. Por otro lado, se van a mover igualmente más despacio debido a la mayor resistencia de la mayor cantidad de agua que está agarrando. Para hacernos una idea de esto, podemos comparar la hélice con un tornillo. Cuando más verticales sean las roscas del tornillo a nivel de la cabeza, mayor será la distancia que el tornillo penetrará en la madera en una rotación completa, pero también se atornillará con mayor dificultad y requerirá más potencia, más fuerza en la mano que atornilla, o en este caso una mayor potencia del motor. Por otro lado, cuanto más paralelas están las roscas del tornillo de su cabeza, menor será la distancia que el tornillo cubrirá dentro de la madera en una sola rotación, pero se atornillará más fácilmente porque requerirá menos potencia, menos fuerza en la mano cuando se atornilla, o en este caso de la hélice, una menor potencia del motor. A continuación vamos a empezar a explicar lo que es el sistema del eje propulsor de un buque, cómo está compuesto este sistema y cuáles son sus objetivos. Para iniciar debemos tener un poco el conocimiento de qué es la propulsión marina. Como vemos aquí, la propulsión marina consiste en un conjunto mecánico y un propulsor, el cual contiene una energía que se va a transformar en una fuerza llamada fuerza de empuje. La unidad de propulsión consta
de la maquinaria, equipos y mandos, los cuales pueden ser mecánicos, eléctricos o hidráulicos, todos conectados a un eje de propulsión. En nuestro caso, la hélice va a ser el elemento propulsor típico. Su funcionamiento se basa en un fenómeno llamado el fenómeno de la sustentación, un fenómeno físico, donde el movimiento de la pala de la hélice, de una de las palas de la hélice, en un fluido, en este caso el mar, a consecuencia de la acción del motor y a través de un eje principal, va a generar lo que es el empuje de la embarcación, su movimiento. Ahora vamos a entrar en lo que es el sistema del eje propulsor y cuáles son sus objetivos. Este sistema debe cumplir lo siguiente: debe transmitir la potencia desde el motor hasta la hélice. Debe siempre soportar el peso de esta hélice sin generar doblez en el eje. Debe estar libre de formar cualquier vibración perjudicial en todo el eje propulsor. Debe transmitir el empuje desarrollado, ahora de vuelta, de la hélice al casco, y debe soportar con seguridad la carga de operaciones transitorias. Este eje propulsor está ubicado en el interior del buque, generalmente conformado por un juego de ejes, que lo vamos a llamar línea de ejes, como son el eje motor, el eje intermedio y el eje de cola. Los tres ejes juntos generan lo que se llama el empuje, siendo el resultado de la acción de la hélice. Este empuje se va a transmitir a la estructura del buque que estemos operando por medio de un buje de empuje principal. Más específicamente, el eje del motor se denomina al trozo de eje macizo que va directamente conectado al motor por intermedio de un acoplamiento tipo rígido. Como vemos en esta imagen, vemos el eje conectado del motor por medio del acoplamiento rígido. De luego tenemos el eje intermedio. Este eje, también llamado eje de transición, está compuesto generalmente por varios trozos de eje macizo, construidos de acero forjado. Está unido por acoplamientos hidráulicos que ayudan a mantener la alineación de la línea de todo el eje. En la imagen podemos encontrar como elementos importantes el chavetero de popa en el número 11, las perforaciones de acoplamiento en el número 2 y el circuito de engrase de los descansos en el número 4. Por último, el eje de cola termina por los extremos de popa de la embarcación. Termina de una forma cónica, que está dispuesta a recibir a la hélice, que se fija a dicho eje por una tuerca de bronce. Esta unión forma ajuste estanca contra la cara posterior del núcleo de la hélice, y el arrastre de la hélice se asegura a dicho eje por una o dos chavetas longitudinales, que son entalladas mitad por mitad en el eje y en el núcleo, al eje y al núcleo de la hélice. En las zonas donde va ubicada el arbotante, como vimos en una imagen anterior, y donde va la bocina de popa, va el eje provisto por una camisa de bronce. Esta camisa tiene como función evitar el desgaste rápido que se produce en las piezas de acero cuando están en constante contacto o que rozan al agua de mar. Podemos denotar en el número 11 la bocina de popa, la bocina de neoprene de tubo codaste en el número 12, en el 14 el chavetero de popa y el 1 el chavetero de proa, que son las uniones. Por último hablaremos de los apoyos. Los tramos del eje de todo el sistema propulsor están siempre soportados por cojinetes soportes, los cuales además de soportar los pesos del eje mantienen el alineamiento de todo el tren. Van a absorber el desgaste, pues lo podemos llamar desgaste, que se producen con el movimiento. En términos económicos, es más barato cambiar un par de cojinetes que se desgastan con el tiempo a cambiar todo el eje o una camisa de bronce. Y además, estos molinetes están preparados siempre donde están ubicados para alargar aceite o grasa que va a servir para reducir y lubricar todos los movimientos de este. De esta manera damos por finalizada nuestra presentación sobre el cálculo de la potencia de la propulsión, el diseño de la hélice, su velocidad de propulsión y el sistema de eje propulsor del buque. Esperemos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.